No son pocos los corredores o los ciclistas que por falta de tiempo o falta de organización se convierten en deportistas de fin de semana, los que llamamos los domingueros. Pero cuidado, porque eso tiene sus riesgos y vamos a verlos en el video de hoy. Es muy común ver a corredores o ciclistas amateurs que no logran seguir una rutina de ejercicios durante la semana e intentan compensar los entrenamientos perdidos durante el fin de semana, que es cuando tienen más tiempo. No obstante, es bueno saber que si esto se prolonga en el tiempo, si se hace sistemático, puede traer aparejados algunos riesgos a nuestra salud. Esto de ser deportistas domingueros no solamente va a aumentar el riesgo de contraer cierto tipo de lesiones, sino que también, por ejemplo, va a aumentar el riesgo de sufrir problemas cardíacos. Según un estudio publicado por la revista científica Journal of American Medical Association, los corredores de fin de semana tienen 2.7 veces más riesgos de desarrollar problemas cardíacos o sobrecargar al corazón con un esfuerzo físico al que no están acostumbrados. Pero esto no es todo, porque también en estos pocos días de entrenamiento estarán sobreexigiendo, sobrecargando a otros tejidos como los ligamentos, los tendones y los músculos, y de esa forma también estarán mucho más expuestos a lesiones como esguinces, tendinitis, desgarros o contracturas musculares, producto de llevar al cuerpo a algo para lo que no está preparado. Y en este sentido también es bastante común ver caer en este problema a personas que han hecho estos deportes durante un buen tiempo, durante muchos años, tal vez durante sus años más jóvenes inclusive, y hacerlo en buena forma, a nivel muy competitivo, pero que luego dejan de entrenar regularmente y van los domingos a la pista de ciclismo, a la ruta o a correr e intentan seguir exigiendo su cuerpo a niveles similares, pensando en esto de yo hice deporte toda mi vida, yo era bueno corriendo o era bueno pedaleando, ¿cómo ahora no voy a poder hacerlo? Y bueno, por un lado hay que entender que los años no vienen solos y que nuestro cuerpo va cambiando, pero también hay que tener muy presente que si no tenemos un entrenamiento regular, no podemos pretender rendir bien entrenando solamente los fines de semana. Parece tal vez un razonamiento muy sencillo, pero la realidad es que hay mucha gente que no lo termina de entender así y luego vienen los problemas. También en el caso de los corredores es muy importante tener en cuenta a la zona de la rodilla, ya que sufre impactos en cada zancada de forma repetitiva. Por lo tanto, nuestras rodillas necesitan un cuidado y una adaptación especial. Cuando no entrenamos regularmente y tratamos de darnos estos atracones de kilómetros en pocos días, es muy posible que aparezcan lesiones allí, ya que es una articulación tipo bisagra, es decir, que tiene un solo eje de movimiento. Y cualquier esfuerzo que no lleve exactamente esa dirección del movimiento puede dañar algunos componentes de la articulación, especialmente los ligamentos, meniscos, cartílagos e inclusive parte del hueso. Por todo esto es sumamente importante que cualquier persona que practique estos deportes de resistencia como correr o pedalear, pero principalmente las personas que ya pasaron la barrera de los 30 o 40 años, entrenen de forma regular y siguiendo una planificación, tratando en líneas generales de no dejar pasar más de 3 días sin entrenar, salvo obviamente algunas excepciones como cuando estés enfermo, cuando estés con mucho trabajo. Acá estamos hablando de no tomar estos faltazos durante la semana como algo sistemático. Y en caso de que por cuestiones personales, obligaciones de cualquier tipo, durante un periodo de tiempo no puedas entrenar en los días de la semana y solamente puedas hacerlo los sábados y los domingos, es bueno tomar algunos hábitos para minimizar estos efectos negativos del deportista dominguero. Como por ejemplo, hacer una buena entrada en calor antes de empezar con tus sesiones de entrenamiento, por lo menos 10 a 15 minutos de trote o de pedaleo bien suave, también meter algunos ejercicios de movilidad dinámica y luego de hacer tu entrenamiento principal también dedicar por lo menos 5 minutos a una vuelta a la calma, que va a ser un trote o un pedaleo
a una intensidad muy similar a la entrada en calor, es decir, muy suave, para de esa manera terminar el ejercicio con tus tejidos un poco más oxigenados y ayudar en la recuperación de cara a los días siguientes. Y por supuesto, también cuando termines esto, hace tu correspondiente sesión de estiramientos musculares, que también va a ayudar mucho en ese objetivo. Y ahora, como siempre, quiero pedirte que compartas tu opinión aquí debajo en los comentarios. ¿Te ha pasado alguna vez que por obligaciones de cualquier tipo te viste obligado, obligada a convertirte en deportista de fines de semana? ¿Tuviste que hacerlo por mucho tiempo o rápidamente volviste a entrenar durante la semana? ¿Llegaste a ver algún efecto negativo en tu cuerpo? Contá tu experiencia aquí debajo, así nos ayudamos entre todos. Me despido como siempre pidiéndote que si te gustó el video le dejes tu me gusta, y de este lado te voy a dejar el botón para que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, porque se vienen muchos videos y así no te vas a perder ninguno. Y de este, por supuesto, te dejo otro video para que vayas viendo mientras esperamos el próximo. Abrazo de Finisher para todos.